dejar entonces para que puedas continuar, ¿bien? Son las 9:30. Puedes continuar. Bueno, buenos días, profesor, compañero. Yo voy a presentar sobre la dirección de proyecto, o sea, los procesos de la dirección de proyecto y la gestión de integración del proyecto. Mi nombre es Felipe Carrasco y bueno, la asignatura es calidad y productividad de software. Con respecto al índice, se van a tratar a grandes rasgos dos capítulos del libro PMBOK. El primero de ellos hace referencia a los procesos de dirección de proyectos, entre los cuales existen ciertas secciones que se van a tratar, como la interacción que ocurre entre los distintos procesos de la dirección de proyectos, los distintos grupos de procesos de la dirección de proyectos, los cuales son inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, y también la información que se obtienen de estos, además de las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. Bueno, con respecto al segundo tema, que es la gestión de integración del proyecto, se van a tratar los temas, o sea, más bien los procesos de esta gestión, que es desarrollar el acta de constitución de proyecto, desarrollar el plan para la dirección de proyecto, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, monitorear, controlar el trabajo del proyecto y también realizar un control integrado de los cambios, y por último cerrar el proyecto fase, además de presentar ciertas conclusiones con respecto al estudio del libro. Bueno, sobre los procesos de la dirección de proyectos. ¿Qué son estos procesos? Son un conjunto de habilidades, conocimientos, técnicas o herramientas, las cuales buscan de cierta manera coordinar los distintos procesos que ocurren en la dirección de proyectos para, bueno, con el fin de organizarlo dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos. Existen factores de éxito para que la dirección de proyecto llegue a cabo el proyecto correctamente, los cuales son, en primer lugar, la selección de un proceso adecuado para cada objetivo del proyecto. En segundo lugar, tener un enfoque adaptativo sobre la planificación del proyecto. Esto quiere decir que si a lo largo de la ejecución de un proceso ocurre un problema, algo que se deba solucionar, el plan para el proyecto adopte cambios de manera fácil y que se puedan integrar de manera sencilla. También existe una necesidad de comunicación y participación con los interesados, y también, obviamente, cumplir con los requisitos que se establecen inicialmente respecto a las expectativas de los interesados. Con respecto a los beneficios que otorga una buena dirección de proyecto, se encuentra el aumento de las posibilidades de éxito de los proyectos, sobre todo cuando existen múltiples proyectos que están actuando de manera simultánea. Esto se ve reflejado en la buena gestión de los recursos, ya sean, por ejemplo, herramientas, recursos financieros, en la duración de los proyectos, los cuales si se tiene una buena dirección de esos proyectos, se va a generar una disponibilidad de recursos anticipada, lo que puede favorecer a los demás proyectos para su correcta ejecución. También se tiene una flexibilidad en cuanto a los procesos que se deben aplicar en cada uno de los proyectos, es decir, no existe una estructura única con respecto a la dirección del proyecto sobre los procesos que se deben aplicar. Estos son evaluados por el director de proyecto y el equipo de proyecto, los cuales identifican los procesos necesarios para ese proyecto en particular. También se realiza una gestión efectiva entre la interacción de los distintos procesos de la dirección de proyecto. Bueno, con respecto a las demás secciones de la dirección de proyecto, se tiene la interacción que ocurre entre los procesos de la dirección de proyecto. El primer caso
es la superposición de procesos, la cual ocurre cuando un proceso se ejecuta de manera simultánea con otros procesos. Este caso se da únicamente con el grupo de procesos de monitoreo y control, dado que en todo momento, desde inicio a fin, está analizando, revisando los demás procesos con el fin de encontrar algunas fallas y generar solicitudes de cambio para bueno, para corregir esas fallas y llevar a cabo de buena manera el proyecto. La otra interacción que ocurre entre los procesos de la dirección de proyecto es el tema de la entrada y salida de un proceso, los cuales de cierta manera interactúan entre los distintos grupos de procesos. Por ejemplo, el grupo de procesos de inicio genera un acta de constitución de proyecto, la cual se entrega como salida de este grupo de procesos y la cual va a ser recibida como entrada al grupo de procesos de planificación, en donde se toma esta acta de constitución de proyecto y se genera un plan para el desarrollo del proyecto en general. Este plan de proyecto se va a retornar como salida de los procesos del grupo de procesos de planificación, ¿cierto? Y este plan va a ser utilizado por el grupo de procesos de ejecución y el grupo de procesos de monitoreo y control. Bueno, con respecto a los grupos de procesos de la dirección de proyecto, a modo de introducción a los 5 grupos que vienen a continuación, se puede decir que existe una interdependencia entre los grupos, de procesos sumamente fuerte, dado que están interconectados entre sí y por medio de su entrada y salida. Además, cada uno de ellos se puede presentar en un proyecto en diversas ocasiones, pero siempre van a estar presentes en cualquier proyecto. Por ejemplo, el grupo de procesos de inicio. El grupo de procesos de inicio, a grandes rasgos, se encarga de llevar a cabo todos los procesos que den como una definición inicial del proyecto, ¿cierto? Se define el alcance inicial del proyecto, los recursos iniciales que se van a utilizar del proyecto, se definen los interesados internos y externos, los cuales, por ejemplo, en el lado interno se encuentran los miembros del equipo del proyecto, ya sea de la dirección del proyecto o los que ejecutan como tal el proyecto. También se tiene al patrocinador, que generalmente es alguien perteneciente a la organización que aporta con el capital para llevar a cabo el proyecto. Y por otro lado, como interesados externos, se tiene, por ejemplo, a un cliente, a un usuario. También se define al director del proyecto en este grupo de procesos. Con respecto al grupo de procesos de planificación, se define el alcance total del proyecto, es decir, cómo se va a llevar a cabo y qué va a abarcar el proyecto en sí. Se define y se refinan los objetivos del proyecto. También se produce una línea base, la cual va a ser como el plan de acción de partida para alcanzar los objetivos del proyecto. También se desarrolla el plan para la dirección de proyecto y algunos otros documentos del proyecto, como por ejemplo cronogramas, informes de costo, entre otros. Con respecto al grupo de planificación de proceso, tiene el carácter de ser una elaboración progresiva, es decir, que a lo largo del ciclo de vida del proyecto van ocurriendo ciertas actualizaciones, modificaciones, los cuales van dando forma al plan de proyecto, al plan para la dirección de proyecto. Bueno, ¿y qué beneficio otorga un correcto plan para la dirección de proyecto? Es que básicamente va a ser de mucha ayuda para que la dirección general de la organización pueda aceptar de manera más fácil el proyecto y apoyarlo financieramente. Todos los grupos de procesos de ejecución. Se tiene que son el conjunto de actividades que van a llevar a cabo el proyecto en sí, para cumplir los distintos objetivos y expectativas de los interesados.
¿Qué acciones van a llevar a cabo? Son las de coordinar los recursos, ya sean recursos humanos, recursos financieros, el tema de herramientas y también definir los tiempos. También van a gestionar las expectativas de los interesados, van a integrar y realizar las actividades del proyecto. También como resultado se van a obtener posiblemente actualizaciones al plan para la dirección de proyecto y una revisión a la línea base del proyecto. ¿Qué cambios se pueden realizar, por ejemplo, en el plan para dirección de proyectos? Básicamente cambios que estén asociados a la duración de ciertos procesos o actividades, también en el costo requerido para esos procesos o actividades, o incluso integrar nuevos posibles riesgos no previstos. Con respecto al grupo de procesos de monitoreo y control, a grandes rasgos, este grupo de procesos funciona, como se dijo anteriormente, desde inicio a fin y tiene dos tareas importantes, que es, en primer lugar, controlar los cambios y proponer acciones. Estas acciones pueden ser de carácter preventivo, correctivo o reparatorio. Esto quiere decir que si ocurre un cambio, o sea, ocurre un problema en donde se necesite corregir algo o, por ejemplo, si se tiene conocimiento de riesgos que puedan afectar a futuro, entonces se va a implementar una acción preventiva. En el caso de monitoreo de la actividad del proyecto, se tiene que, en todo momento, este grupo de procesos se encarga de hacer una comparación entre el trabajo real y el trabajo planificado del proyecto, de tal manera que se puedan generar informes con respecto a al desempeño de lo que se lleva. Y con respecto a los beneficios, bueno, se tiene un conocimiento de la salud real del proyecto en todo momento y además, gracias a eso, se puede determinar cuáles son los procesos que requieran atención de manera más rápida o pronta. Consecuencia, se pueden obtener actualizaciones al plan para la dirección de proyectos, así como también incorporar procedimientos de gestión de riesgo, lo cual va a beneficiar a la organización, sobre todo para prevenir riesgos, los cuales se ven reflejados en disminución de gastos financieros debido a que la, la prevención de riesgos de manera prematura va a evitar que se utilicen recursos de la organización para resolver esos problemas cuando ya causen un desastre en el proyecto. Con respecto al grupo de procesos de cierre, bueno, son todos aquellos procesos que necesitan, o sea, que cumplen la función de llevar a cabo el cierre formal del proyecto, el cual debe establecer, bueno, se establece el cierre por dos motivos. El motivo, por así decirlo, bueno, es el en donde se cierra en común acuerdo con los interesados y los miembros internos del proyecto, debido a que se cumplen cada una de las expectativas y objetivos propuestos. Y el caso negativo es cuando se cierra por ejemplo, cancelación del proyecto, en donde, por ejemplo, no se cumplieron con los requisitos propuestos inicialmente por parte de los interesados, o también se cancela en caso de que no hayan recursos suficientes para llevarlo a cabo o la duración sea extendida demasiado. También se pueden cancelar cuando tenga problemas legales, por así decirlo, con otras organizaciones, como que produzcan reclamaciones o que infrinjan leyes. Algunas situaciones en un cierre de proyectos son la aceptación por parte del cliente para cerrar, realizar una revisión tras el cierre del proyecto, entregar los impactos de adaptación del proceso, documentación de lecciones aprendidas,
aplicación de actualizaciones adecuadas sobre los activos del proceso de la organización, que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto, el cierre de las actividades de adquisición u asegurar la finalización de todos los acuerdos relevantes, entre otros. Respecto a la información del proyecto, los datos se obtienen básicamente de la ejecución de procesos, los cuales pueden ser procesados, ¿cierto?, por procesos de control y interpretados en un contexto, lo cual otorga el carácter de información. Al realizarse esto de manera continua durante toda la ejecución del proyecto, se tiende a confundir los datos con información. Es por eso que es necesario hacer la diferencia entre los datos que son informaciones iniciales de los procesos, por ejemplo, la duración, la fecha de inicio, el fin, el tiempo que se demora, el desempeño técnico del proyecto. En cambio, la información son datos procesados por varios procesos de control en donde se obtiene información ya más precisa que se puede interpretar, como por ejemplo el estado de desempeño del trabajo realizado en un proceso, puede ser también el estado de solicitudes de cambio implementadas, entre otras. Por otra parte, los informes de desempeño ya son documentos digitales o físicos, los cuales de cierta manera incorporan grandes cantidades de información de desempeño del trabajo del proyecto. Aquí se puede ver un diagrama de cómo se van formando los datos, información e informes. En primer lugar, debido a la ejecución de un proyecto, se generan datos de desempeño. Luego de los procesos de control, de varios procesos de control, se genera información de desempeño, y esta información puede llegar a transformarse en informes, los cuales pueden ser para la comunicación del proyecto con los miembros del equipo de proyecto o con interesados del proyecto. También se pueden utilizar para realizar actualizaciones al plan de la dirección de proyecto o solicitar cambios. Respecto a las áreas de conocimiento, bueno, estas áreas son principalmente el área de gestión de integración del proyecto, el área de gestión de alcance del proyecto, el área de gestión de tiempo del proyecto, el área de gestión de costo del proyecto, el área de gestión de calidad del proyecto, de los recursos humanos del proyecto, de las comunicaciones del proyecto, de los riesgos del proyecto, el área de gestión de adquisiciones del proyecto, el área de gestión de los interesados del proyecto, y por otro lado se tienen los distintos grupos de procesos de la dirección de proyecto, los cuales son el grupo de inicio, de planificación, ejecución, control y de cierre. Por ejemplo, en el caso de gestión de integración del proyecto, este interactúa con cada uno de los grupos de la dirección de proyecto. Por ejemplo, en el grupo de procesos de inicio se encarga de desarrollar el acta de constitución de proyecto. En el grupo de procesos de planificación se encarga de desarrollar el plan de trabajo para la dirección de proyecto. En el grupo de procesos de ejecución se encarga de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. En el grupo de procesos de planificación y de monitoreo se encarga de controlar el trabajo del proyecto y realizar los cambios, el control integrado de cambios. Y por último, en el grupo de procesos de cierre se encarga de cerrar el proyecto o fase de manera formal. Y bueno, ahí se pueden ver las distintas interacciones que tienen con los grupos de procesos los demás áreas de conocimiento, que se van a ir relatando con los respectivos capítulos siguientes. Bueno, ¿qué es la gestión de integración de proyectos? A grandes rasgos se puede definir como los procesos que identifican, definen, agrupan, unifican y colaboran, o sea, y coordinan los distintos procesos de la dirección de proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyecto. ¿Qué es lo que realiza la gestión de integración de proyectos? Se encarga de definir cómo se van a ejecutar los procesos
cómo se van a monitorear y controlar y cómo se van a cerrar estos procesos. Con respecto al primer proceso de la gestión de integración de proyectos, se tiene el desarrollar el acta de constitución de proyecto. El acta de constitución de proyecto a grandes rasgos le otorga al proyecto como tal una existencia real y una descripción física en un documento, lo cual trae como beneficio tres cosas importantes. En primer lugar, se define un inicio y límite del proyecto bastante claro y de manera formal. También se crea un registro escrito de la creación del proyecto, lo cual permite a la dirección general de la organización aceptar el proyecto y ayudarlo financieramente. Con respecto a las características, el encargado de redactar el acta de constitución del proyecto es el iniciador del proyecto, el cual puede ser un colaborador, puede ser, un patrocinador o un cliente. Al crear el acta de constitución del proyecto se genera una relación de colaboración entre la organización ejecutante del proyecto y la organización solicitante del proyecto. Con respecto a la entrada, se tiene el enunciado del trabajo, el cual básicamente es entregado por el patrocinador o el cliente, en donde redacta los objetivos a cumplir. En este caso existen dos formas: en un proyecto interno o en un proyecto externo. En el proyecto interno, el patrocinador es el encargado de redactar el enunciado del trabajo en base a las necesidades de la organización. En el caso de un proyecto externo, el cliente es quien redacta el enunciado por medio de un documento de licitación o un contrato de carácter más formal. El caso de negocio se utiliza para obtener información con respecto al negocio, es decir, si es viable el proyecto como tal, en términos de la inversión requerida. El tema de los acuerdos son como los primeros acercamientos sobre el proyecto entre la parte solicitante y la ejecutora. Se pueden tener acuerdos verbales por medio de correos, o también hacerlo de manera más formal por medio de contratos. Los factores ambientales de la empresa, como dijo mi compañero anteriormente, son con respecto a la cultura y a la estructura organizacional que maneja la empresa. Ejemplo de esto puede ser un manual de conducta entre los empleados, puede ser un sistema de protección para los trabajadores, puede ser estándares de calidad que establece la organización para sus proyectos. Con respecto a los activos de proceso, activos de proceso de la organización son procesos estandarizados. Por ejemplo, el tener una plantilla para el crear un acta de constitución de un proyecto es un proceso estandarizado. También dentro de los activos de los procesos de la organización se puede obtener información histórica, lo cual básicamente radica en lecciones aprendidas de proyectos anteriores que han fracasado o han tenido éxito, lo cual sirve como información de entrada para desarrollar una nueva acta de constitución de un proyecto. Con respecto a las herramientas y técnicas, se puede tener el juicio de expertos, en donde participan básicamente miembros interesados internos o externos del proyecto, y también expertos en el tema externos de la organización y de los clientes, los cuales a grandes rasgos toman decisiones en base a detalles técnicos de la entrada para identificar si son aceptables o no para el uso en el desarrollo del acta de la constitución del proyecto. Y con respecto a las técnicas de facilitación, son, por ejemplo, se utiliza mucho la lluvia de ideas, reuniones, resolución de conflictos, entre otras. Son herramientas que otorgan un facilitador al equipo de
de proyecto para solucionar ciertos problemas o actividades que causan problemas. Con respecto a la salida, se tiene el acta de constitución del proyecto, la cual tiene como característica principal justificar el proyecto. También crea un cronograma de acción, identifica a los interesados del proyecto, hace un resumen de presupuesto, se define al director del proyecto y también se le otorga la autoridad al patrocinador o cliente. Se puede ver una relación en el proceso por parte del iniciador del proyecto, ya sea patrocinador o cliente. Se tienen los acuerdos, los casos de negocio, el enunciado de trabajo, y por parte de la empresa o organización se tienen los activos de proceso de la organización, factores ambientales de la empresa. Al desarrollarse el acta de constitución de proyecto se genera como salida el acta como tal, que es utilizada como entrada para el proceso de plan de desarrollo, o sea, el desarrollar el plan para la dirección de proyecto. En este sentido, el acta, o sea, el plan para la dirección de proyecto lo que hace es utilizar los planes secundarios del proyecto, unificarlos en un plan general, el cual va a ser utilizado para la dirección general dirección del proyecto, y que trae como beneficio tener como una dirección central para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Dentro de las características se encuentra que en esta parte se define cómo se va a realizar cada una de las actividades del proyecto, cómo se van a monitorear y cómo van a ser realizados los cambios, entre otros. Como entrada se tiene el acta de constitución del proyecto, el cual va a servir como base para diseñar una planificación inicial del proyecto. Se tienen salidas de otros procesos, de nuevo los factores ambientales de la empresa, los activos de proceso de la organización, de nuevo juicio de expertos, técnicas de facilitación, y el plan para la dirección de proyecto en general tiene características como, por ejemplo, crear un ciclo de vida en donde se van a tener las fases y los procesos a realizar para completar el proyecto. También se va a determinar qué acciones tomar para cumplir esos procesos, esas actividades. Se va a generar una gestión de riesgo documentando cada uno de ellos. También se va a generar una gestión de interesados, de manera que ellos puedan comunicarse con la organización y plantear su idea y participen del proyecto como tal. Aquí se puede ver un esquema en donde nuevamente por parte de la empresa o organización se obtienen los activos del proceso, los factores ambientales de la empresa, y por salidas de proceso se pueden tener planes secundarios de la dirección del proyecto y las líneas bases como por ejemplo costo, cronograma y alcance. El plan para la dirección de proyecto es utilizado para los 4 procesos siguientes de la gestión de integración de proyectos, cuáles se verán a continuación. Aquí hay un listado de planes de gestión, que son los planes secundarios del plan para la dirección de proyectos, y también se tienen las líneas bases por ejemplo, líneas bases de cronograma, de costos y de alcance. Y entre los planes de gestión se tiene el plan de gestión de cambio, de comunicación, de configuración, de costos, de recursos humanos, de mejoras de procesos, plan de gestión de adquisiciones, el plan de gestión de calidad, plan de gestión de requisitos, de riesgo, plan de gestión de cronograma, plan de gestión de alcance y el plan de gestión de interesados. Con respecto al siguiente proceso, que es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, se tiene que en esta parte se enfoca en liderar y llevar a cabo las actividades con el fin de cumplir con los objetivos propuestos por el plan para la dirección del proyecto. ¿Qué beneficio otorga? Básicamente tener una línea general, de modo de actuar en caso de que se
que se tenga que realizar cambios, en casos donde se deba implementar algunos procesos. Las características que se tiene a grandes rasgos es que permite, bueno, en primer lugar genera solicitudes de cambio, solicitudes que vienen dadas de procesos en donde no se cumplió de manera eficiente, entonces se necesita, se solicita el plan para la dirección de proyecto, un cambio con respecto a ese proceso. También se implementan estas solicitudes de cambio una vez siendo aprobada evidentemente por el control integrado de cambios. También se hace una gestión de los riesgos, entre otras cosas. Con respecto al plan para la dirección de proyectos, se utilizan como base 5 planes secundarios, los cuales son el plan de costo, el plan de gestión de costo, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de recursos, el plan de gestión de interesados y el plan de gestión de alcance. ¿Por qué estos 5? Porque son los que tienen relación directa con los cambios que se vayan a realizar durante la ejecución del proceso o la revisión de estos mismos. Bueno, nuevamente se tiene en consideración los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización y los juicios de expertos. Como herramienta, en cuanto a los sistemas de información que se utilizan, básicamente son herramientas para acelerar el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, las cuales consisten en sistemas donde se autorizan trabajos, en sistemas donde se tiene información eficaz del proyecto en todo momento y sistemas automatizados que estén en línea, que puedan ser consultados en todo momento. Con respecto a las reuniones, en estas participan interesados, miembros del equipo, el director del proyecto, y se realizan lluvia de ideas, intercambio de información y se toman decisiones con respecto a posibles cambios y a la forma de actuar a lo largo del proyecto. Se generan salidas como entregables, los cuales pueden ser el producto, servicio, resultados de distintos procesos, fases o del proyecto en sí. También se obtienen datos de desempeño, los cuales pueden ser, por ejemplo, informaciones de procesos como la duración del proceso, el costo que tuvo, el tiempo, el desempeño técnico del proceso como tal. También se generan solicitudes de cambio, se actualiza el plan para la dirección del proyecto y también se actualizan los documentos del proyecto, los cuales involucran principalmente el documento de requisitos, el documento de registro de riesgo, el documento de registro de proyectos y el documento de registro de interesados. Aquí se tiene una relación entre el proceso de dirigir, gestionar y el trabajo del proyecto, el proceso de realizar el control integrado de cambio y el proceso de desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Bueno, como se dijo, se tiene como entrada el plan para la dirección del proyecto, el cual es utilizado como base para llevar a cabo ciertas actividades y cambios. Se generan como salida del proceso de dirigir y gestionar el trabajo de proyecto solicitudes de cambio, las cuales son procesadas por el control integrado de cambio, la cual por medio del comité de integrado de el comité de control de cambios aprueba estas solicitudes de cambio, son devueltas al proceso de dirección y gestión de trabajos, son aplicadas y está. Una vez aplicada, se actualiza el plan para la dirección de proyecto y el plan para la dirección de proyecto envía nuevamente el plan modificado para el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.
respecto a monitorear y controlar el trabajo del proyecto, básicamente aquí se cumple la tarea de hacer un seguimiento, una revisión constante del trabajo, realizar informes del avance y como beneficio se tiene que los interesados tienen información real del estado del trabajo realizado del proyecto, y también se le entregan proyecciones con respecto a cronogramas, costos y el alcance del proyecto. ¿Qué acciones se realizan en, esta, en este proceso? Básicamente se toman, se analizan los distintos procesos que se estén ejecutando, se ve si es que en base a la información que se entrega de las proyecciones, si es que necesitan de algún cambio, de alguna modificación en el plan para la dirección del proyecto, se realiza estas solicitudes de cambio, las cuales son interpretadas por el, el, el proceso de control integrado de cambios y de ser aprobadas serán enviadas hacia el grupo hacia el proceso de gestión y dirección de trabajo del proyecto. Con respecto a la entrada se tiene el plan para la dirección de proyecto, donde se utiliza básicamente el plan secundario, que es el plan de gestión de alcance, la línea base de alcance, y también el plan de gestión de cambios. ¿Por qué esto? Porque los dos primeros otorgan información de cómo va a ser el proyecto y cómo realizarlo. Y por otro lado, el plan para gestión de cambios otorga el cómo realizar los cambios y cómo documentarlos. Con respecto a los pronósticos de cronograma y costo, se realiza un cálculo de estimación a la conclusión del proceso del proyecto, los cuales son comparados con lo planificado en el plan para la dirección de proyecto y son evaluados según un rango. De sobrepasar ese rango, se envía una solicitud de cambio al control integrado de cambios. Con respecto a los cambios validados, al, al implementarse un cambio que fue aprobado, este necesita un monitoreo para saber si su funcionamiento es correcto. Y por eso los cambios validados entregan esa información de que el cambio como tal está funcionando de manera correcta. Información de desempeño de los distintos procesos, por ejemplo, lo que se dijo anteriormente, la duración real del proyecto, la duración real del proceso, el costo del proceso, el desempeño técnico del proceso, entre otros. Nuevamente, factores ambientales de la empresa, activos de procesos de la organización. Se tiene el juicio de expertos, en el cual participan generalmente el director de proyecto, el equipo de dirección de proyecto y interesados para llevar a cabo detalles técnicos con respecto a las entradas de este proceso. Se tiene las técnicas analíticas, que en este caso son pronósticos de resultados en base a variaciones de variables del proyecto. Entre los métodos que se pueden utilizar son métodos de pronóstico, métodos de clasificación, análisis de variables, entre otros. Se tiene el sistema de información en el cual se puede obtener información de costos, de duraciones de proceso. Se puede tener una base de datos como información completa del proyecto. Se puede tener informes financieros y se puede tener un registro de proyectos anteriores. Con respecto a las reuniones, básicamente se realizan en conjunto con los interesados para tomar decisiones, para compartir información y llevar a cabo esas decisiones. Con respecto a la salida, se tiene, como se dijo en un inicio, el solicitud de cambio, informe de desempeño, en donde destaca el informe de estado, nota informativa
recomendaciones y actualizaciones. Con respecto a las actualizaciones al plan para la dirección de proyecto, se pueden actualizar los planes que fueron utilizados como entrada y también las líneas bases de, bueno, esos planes son el plan de calidad, el plan de, el plan de gestión de calidad, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de costo, el plan de gestión de alcance, el plan de gestión de recursos. Y como línea de base se pueden actualizar la línea base de alcance, de cronograma y de costo. Con respecto a la actualización de los documentos de proyecto, se pueden actualizar el pronóstico de cronograma, informes de desempeño del trabajo y también registro de incidentes. Y se tiene un esquema de cómo funciona a grandes rasgos el proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto, el cual recibe el plan de la dirección de proyecto para saber cómo actuar en el momento de monitorear y controlar, qué estándares seguir. Una vez que se encuentre un proceso que no funcione correctamente, se envía una solicitud de cambio al proceso de control integrado de cambio. Ahí terminaría la ejecución del proceso. Y con respecto al siguiente proceso, que es realizar el control integrado de cambios, se tiene que, bueno, se procesan las solicitudes de cambio. Estas son evaluadas por la comisión de control de cambios, las cuales la aprueba, la rechaza o la retrasa por un tiempo hasta que sean ajustadas para posteriormente ser de nuevo evaluadas. ¿Qué beneficio otorga? A grandes rasgos, la disminución de los riesgos del proyecto, y como característica se tiene que la aceptación del proyecto, la aceptación de la solicitud de cambio es por parte del director del proyecto o de un miembro asignado del proyecto o por el comité de control de cambios. Únicamente por esas tres entidades. En la entrada se tiene el plan de la dirección del proyecto, se tiene informes de desempeño de trabajo, solicitudes de cambio, de nuevos factores ambientales de la empresa y los activos de procesos de la organización. Se tiene el juicio de experto, el cual se va a encargar de determinar las acciones necesarias para cumplir con el desempeño adecuado, que esté a la altura de las expectativas de los interesados. Se tienen reuniones nuevamente y herramientas de control de cambios. Como salida, se obtienen solicitudes de cambio aprobadas, las cuales van a ser enviadas al proceso de gestión y dirección del trabajo a realizar para ser ejecutadas e implementadas. Se tiene registro de cambios. En el registro de cambios se van a almacenar tanto las solicitudes de cambio aprobadas como las rechazadas. ¿Y qué se va a almacenar? En específico, su duración, o sea, la duración, la modificación en la duración que se va a realizar, en el costo y los riesgos asociados a esta misma. Con respecto a la actualización del plan para la dirección de proyectos, se va a actualizar cualquier plan de la dirección de proyectos, se puede actualizar cualquier línea base, y lo mismo en el caso de los documentos del proyecto. Aquí se tiene una interacción entre los distintos procesos de la integración de proyectos con el proceso del control integrado de cambios. Como se ve en un inicio, desde el proceso del desarrollo del plan de dirección de proyectos, se obtiene como entrada el plan para la dirección de proyectos. También se obtiene como entrada las solicitudes de cambio desde el proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto, y como salida se obtiene las solicitudes de cambio aprobadas. Estas van a ser enviadas al proceso de dirección y gestión de trabajo, las cuales a la vez pueden enviar como entrada
al proceso de control integrado de cambios nuevas solicitudes de cambio. Con respecto al último proceso, que es cerrar el proyecto o fase, se tiene que son todas las actividades necesarias para dar un cierre formal a todos los grupos de proceso de la dirección de proyecto. Entre los beneficios que se obtiene son dar formalidad al cierre, liberar los recursos utilizados en el proyecto como tal para ser utilizados en posteriores proyectos. Y como entrada al proceso se tiene el plan para la dirección de proyecto, el cual define cómo culminar los procesos y el proyecto en general. Se tienen entregables aceptados, como por ejemplo el caso de, bueno, no recuerdo en estos momentos, se tienen activos de proceso de la organización, se tiene el juicio de expertos para determinar si el cierre de dichos procesos son adecuados, están de acuerdo a los estándares establecidos en el plan para la dirección de proyectos, se tienen técnicas analíticas nuevamente, se tienen reuniones, y por último, como salida, se tiene la transferencia del producto, servicio o resultado final al cliente que lo solicitó. Y se tienen actualizaciones a los activos del proceso de la organización, sobre todo en los información histórica, donde se añade este proyecto como una lección aprendida. También se añaden informaciones técnicas del proyecto, como por ejemplo el plan para la dirección del proyecto, la duración del mismo, el cronograma, informes de costo, informes de cambios, entre otros. Aquí se tiene un esquema de cómo interactúa el proceso de cierre de proyecto con el plan para la dirección de proyecto y también con el cliente, en donde se recibe el plan para la dirección de proyecto, es utilizado para cerrarlo el proyecto como tal, verificando el estándar establecido, se transfiere el producto como tal al cliente y terminaría el proceso general del proyecto. Como conclusiones, se tiene que la elaboración progresiva del plan para la dirección del proyecto otorga adaptabilidad a cambios que puedan surgir durante el proceso de desarrollo de un proyecto, lo cual resulta crucial en situaciones críticas en donde la dirección del proyecto deberá tomar decisiones con respecto a cambios o modificaciones de la línea base del proyecto, con el fin de satisfacer las necesidades de los interesados. Con respecto al perfil del ingeniero civil informático que se trata en estos capítulos del libro son gestionar proyectos de software, son aplicar estándares y metodologías de desarrollo y operación, y también es el hecho de desarrollar software de calidad que satisfacen las necesidades de organización. Bueno, eso ha sido la presentación. ¿Aló? Buenas, Felipe. Felipe. Sí, bueno, yo le doy un 7. ¿Aló? Disculpen, estaba, ¿cómo se llama? Como un micrófono apagado, pensé que me estaba escuchando del otro lado. Le vuelvo a repetir, terminó a las 18, a las 10, 18 minutos, con 18 minutos su presentación, la tengo registrada. Le había dicho que había excedido, digamos, en su tiempo,
Pero bueno, es parte que también, en parte de su presentación, lo encontré que estaba nervioso, en algunas partes tartamudeó, digamos, o alguna cosa de ese tipo, ¿sí? Pero lo que había dicho es que también es normal, digamos, que ocurra, porque también es un tema un poquito más estructurado, digamos, la presentación. Pero bien, en fin, vamos ahora a la parte de las preguntas. Bien, la pregunta que le había formulado mientras estaba apagado el micrófono era la siguiente, es decir, para que un proyecto, digamos, tenga éxito, ¿cierto? El equipo, el proyecto, el equipo de proyecto, ¿qué es lo que debería hacer? Para que un proyecto pueda tener éxito, ¿qué es lo que el equipo debería hacer? Yo creo que principalmente debería fijarse en resultados obtenidos de proyectos anteriores, como bueno, que entrega la información histórica de la organización, dado que se pueden tener lecciones de cómo actuar en ciertas situaciones en donde se fracasó o se tuvo éxito. ¿Solamente eso? Principalmente sí. ¿No hay otro elemento que sea más importante? Bueno, podría haberme argumentado, por ejemplo, el tema de los procesos, porque usted está hablando de procesos, por lo tanto, los procesos juegan un tema clave. Tiene que seleccionar procesos. Usted acaba de hacer una presentación donde hay varios procesos, digamos, de alguna manera expuestos. ¿Qué más? Dentro de lo suyo también es importante el tema el tema de la comunicación, por ejemplo, y los compromisos que se establecen, por ejemplo. Es parte, digamos, del éxito de un proyecto. Usted no aborda, por ejemplo, el tema de satisfacción de los requerimientos, por ejemplo, de todas las partes, por ejemplo, interesadas, y bueno, y hablar también de que realmente el proyecto cumpla con la expectativa esperada, por ejemplo. En fin, hay más o menos cosas que ustedes están ahí dentro de su presentación, que también debería, por ejemplo, haberme indicado posiblemente el alcance, por ejemplo, un cronograma de trabajo, un presupuesto, los recursos, por ejemplo, empleados, son parte de lo que, digamos, del éxito que se debería, digamos, perdón, algunos de los factores, ¿cierto?, de éxito que se deberían, ¿cierto?, considerar. Bien, ahora usted habló dentro de su presentación, usted me podría decir cuáles son los grupos de procesos que usted presentó que están asociados con la dirección de proyectos, que son importantes, que de alguna manera usted los segmentó. Entonces mi pregunta, ¿me podría hablar de uno de ellos? De uno de esos procesos que esté relacionado con los procesos de monitoreo, por ejemplo, y control. Sí, pues el grupo de procesos de monitoreo y control, en específico lo que hace es hacer una revisión con respecto al trabajo real que se lleva del trabajo real y desempeño que se lleva en cierto momento del proyecto en comparación con lo planificado por el plan de la dirección de proyecto. Y con respecto a eso se van a solicitar ciertos cambios al plan para la dirección de proyectos con el fin de satisfacer las necesidades de los solicitantes. Ok, me gustó su respuesta. Bien, ahora en el contexto, por ejemplo, para desarrollar, digamos, un plan para la dirección de proyectos, específicamente lo que dice relación con herramientas y técnicas, mi pregunta es, ¿cuál es el papel que juega el juicio del experto? Con respecto a qué proceso, Al contexto, desarrollar el plan de la dirección de proyectos, específicamente lo que dice relación a la parte de herramienta y técnica. ¿Qué papel juega el juicio del experto? bueno,
Básicamente entrega como detalles técnicos para revisar, por ejemplo, la entrada de los procesos, ver si son correctas, si se cumplen con ciertos estándares planificados en el plan para la dirección de proyectos, y también el evaluar situaciones en donde se requieran, por ejemplo, en el caso de monitoreo, eh, situaciones donde se requiera adaptar procesos, en donde se requiera integrar un sistema de gestión de riesgo, y también establecer comunicaciones con los interesados, y también la participación de estos mismos. ¿Podría explicar nuevamente? Claro, No me quedó claro. Es ya, decir, ¿cuál es la el- participación del juicio del experto en lo que sí. dice relación con, por ejemplo, el plan de dirección del proyecto? Básicamente el juicio del experto es para comprobar que el estándar o el plan de la dirección de proyectos se esté cumpliendo. Es decir, por ejemplo, comprobar la calidad y establecer si los procesos están cumpliendo con lo establecido en el plan para la dirección de proyectos. Eh, Eso es como a grandes rasgos. Entiendo. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, ya me hablaste, ¿cierto?, de monitoreo y control. ¿Qué más? No, creo que pregunta eh, tipo autoevaluación. ¿Qué nota le colocas tú a la información empleada para la presentación de tu trabajo y por qué? A la información, yo creo que un 6, porque yo creo que resumí bien lo que explicaba el libro. Sin embargo, al expresarlo puede que haya flaqueado un poco, entonces en promedio un 5 puede ser. Promedio final de tu presentación. Sí, Eh, eh, ¿Qué nota te colocas en exposición y por qué? en exposición yo creo que un 4, porque estuve súper nervioso al comienzo, pero ¿Ya? después ya como que me acostumbré al final. Claro, sí, al final te lograste un poco más, pero igual se te notaba por ahí como hiciste un poco de tartamudeo y cosas de ese tipo. En la parte de la elaboración de tu diapositiva, ¿qué tal? Yo creo que logré resumir de buena forma lo que salía en el libro. ¿Ya? Y por ese resumen, ¿qué nota te colocas como estructura la diapositiva? Un 6, Un 6. ¿sí? En términos de, bueno, por ejemplo, de vocabulario, por ejemplo, De vocabulario, ¿sí? puede ser un 6 igual, o un 5-5. En la parte de, por ejemplo, de la actitud del estudiante, ¿qué nota te coloca? O sea, ya dijimos que te pusiste nervioso. Te Claro. pusiste nervioso durante el tema de la presentación y cosas de ese tipo. Eh, un 4-4-5 por ahí. ¿Qué le falta para poder llegar, por ejemplo, a un 7? ¿Qué faltó preparación? ¿Qué fue? ¿Qué No, ocurrió? el tema de manejar los nervios, yo creo más que nada. Es que al tartamudear se me olvidan algunos conceptos, y entonces trataba de pensar y como que me confundía más. Entiendo. Bueno, la parte de tiempo, ¿cuántas veces tú preparaste esta presentación? Varias Digamos, veces. prepararla es una, ejecutarla. Varias veces, pero en general a lo menos que llegaba eran 45 minutos. Entonces el tiempo que duró más o menos está dentro de lo que yo duraba en las pruebas.
Entiendo, ok. Bien, ¿tú crees que tus respuestas fueron todas bien acertadas? ¿Fuiste claro, objetivo y conciso en tu respuesta o tú crees que faltó La mayoría, mayor explicación dentro de tu respuesta, demostrar desde que realmente entiendes mejor del tema? en la primera pregunta creo que debía haber explicado mejor porque igual tenía conocimiento sobre eh, las acciones que se debían llevar a cabo para una correcta ejecución del proyecto. ¿Ya? Pero bueno, creí que se preguntaba como en una más en general, no detallar cada una de las acciones que se debían realizar. Claro, sí, porque daba para poder explicar mejor, digamos, esa parte. Eh, por ejemplo, cuando te pregunté los grupos de procesos de la dirección de proyectos, entonces, claro, efectivamente tienes todo dentro, por ejemplo, los procesos de inicio, los procesos de planificación, de ejecución y los procesos de cierre, que está dentro de cómo se llama, dentro de lo que se debe de, por ejemplo, la dirección de proyectos debe realizar. Y con eso, claro, porque en el fondo, después lo que tú hiciste dentro de la presentación es explicar todos los procesos que están dentro de lo que es planificación, de ejecución, de cierre, pero a grosso modo son estos cuatro macro procesos que en el fondo engloba toda tu presentación. En el fondo fue eso, digamos. Bueno, ahí en función de lo que yo te acabo de decir, ¿qué nota le colocas tú a tu propia respuesta? La respuesta, ¿Sí? La primera no fuiste muy asertiva, pero ya en la segunda lo fuiste mejor, ¿sabes? Tal vez en la tercera, cuando te hablaba de estos grupos, sí, se acercó, digamos, Profesor, pero disculpe, ¿puedo acotar sí, algo? sí, Disculpe por interrumpirlo. Mire, si es que no, mal no me equivoco, quizá no defendiendo a mi compañero, pero sí poniéndome un poco en el caso, quizás la primera pregunta se podría haber formulado de otra manera. Si no me equivoco, usted preguntó qué es lo que se podría hacer para como garantizar el éxito de un proyecto, pero la respuesta que usted está esperando, si bien no me equivoco, iba más relacionada a los factores que influían en el éxito. Entonces, igual se podría haber respondido, o sea, entiendo que quizás mi compañero se pudo haber confundido en la respuesta que le entregó. claro, pero podrían haber, o sea, hay varios factores que se pueden considerar. Es eso, tienes un abanico de por lo menos 10, 15, de acuerdo a lo que nosotros todavía hemos visto, por ejemplo, en el tema de lo que es lo que hemos visto hasta ahora, se mantienen los mismos. O sea, dentro del PMBOK, el tema de tener un tema de planificación lo es. Respetar tener un cronograma de trabajo lo es. Respetar los tiempos lo es. Respetar el presupuesto lo es, por ejemplo. Y eso nosotros ya lo vimos ya. Entonces son cosas que en el PMBOK están incorporadas dentro de los procesos, por lo tanto son parte, digamos, de decisiones, digamos, de decisiones o factores que van a incidir, digamos, en el éxito de un proyecto, independiente del tipo de proyecto. Es eso. Había mucha oportunidad, digamos, para poder centrar. De hecho, su compañero lo que hizo es una presentación en base a una serie de procesos que se recomiendan. Por lo tanto, otra alternativa, ¿cierto?, es la incorporación de procesos dentro de la dirección de proyectos, independiente de que dónde lo pueda colocar al inicio, la parte de planificación, ejecución, pero tiene que estar ahí, digamos, sin entrar en mayor detalle, digamos, de cuáles serían, porque no pregunté específicamente cuáles son, no, en general, más o menos, es eso. Es más o menos para poder aclarar, porque hay cosas que yo ya he dicho y que aquí están presentes dentro de los temas. No es, lo que yo he presentado no son cosas diferentes a lo que el PMBOK va a decir. Están ahí más o menos bien alineados. ¿Listo? Bien, entonces, Felipe, volvamos a lo tuyo. La calidad de tus respuestas. eh, yo me pondría un 5. 5. Bien, y la pregunta, ¿cierto? ¿Qué nota le colocas tú a los conocimientos que di y a la relación que tú lograste establecer entre esos
y lograste presentar y lograste mostrar en la presentación. Te lo digo porque lo que pasa es que durante la presentación fuiste pasando y no hiciste quiebre entre una cosa y la otra, por ejemplo. Y ahí yo creo que de alguna manera no se muestra una buena articulación, digamos, de los conocimientos. No es que esté malo, no, tiene su dificultad. Solamente eso es lo que yo quiero decir. No está malo, tiene dificultad, solamente eso. Bien, ¿qué nota tú te colocas a ti mismo? Un 5 igual. Recomendación, o sea, todavía tienes espacio, tienes todavía tiempo para, dentro de tu formación, para lograr mejorar tus presentaciones, porque lo que ocurre es que en la empresa, de mañana vas a tener la oportunidad de hacer una presentación y vas a tener 15 minutos para poder hacerlo. 15, 20 minutos como máximo. Las personas no tienen más allá de eso. Y hay que ser claro, objetivo y conciso, digamos, en algunos temas. Pero es solamente para poder decir que todavía tiene espacio para poder mejorar, ¿listo? Y tienes que trabajar esas partes. Esas debilidades tienes que trabajarlas para poderlas superar, cosa de que el día de mañana lo puedas hacer mejor. Bueno, en ingeniería de software va a tener otra vez la oportunidad de poder entonces volver a hacer una presentación. ¿Listo? Bien, Felipe, estimados estudiantes, lo dejo por aquí. Estamos entonces viendo la próxima semana. Hasta allá espero que todos estén bien. Y bien, me despido. Adiós, que estén bien entonces. Chao. Chao. Chao, profe.